Buenos días, hermanos. Hoy se cayó un personaje de Condorito. Qué malo, ¿por qué es malo? Si un personaje chileno. ¿Ustedes saben de dónde nace Condorito? ¿Saben o no la historia? ¿No saben la historia? Bueno, el escritor Pepo, ya que así se reconoció de un chileno, el escritor, él hizo una parodia más o menos en los años 40 de cuando la gente del campo llegaba a Santiago. Por eso todos los personajes de Condorito son pura gente de campo. Pero el escritor era un santiaguino y que se reía del humor de la gente del campo, como hablaba. Por eso Condorito a la final son puros personajes del campo. ¿Sabían? ¿No? Hay algo nuevo, por si no lo sabía. Quedaron plop. ¿Exige una explicación? Bueno, estamos aquí en la casa de nuestro Señor, un miércoles en la mañana. Es raro, para mí fue raro esta levantar la mañana de miércoles porque nunca habíamos tenido un culto un miércoles en la mañana, primera vez en todos estos años de la iglesia. Pero también la situación ameritaba que caía justo 18, han sido fines de semana largos, que también es un buen tiempo para poder estar aquí en la casa de nuestro Señor. Bueno, estamos aquí porque primero es la independencia de nuestro país, se celebra la independencia, aunque a mí me gusta por si acaso la historia, es una de las cosas que me apasionó, el mejor ramo que me iba en el colegio y el peor ramo que me iba era el de castellano por si acaso, pero el mejor de historia. Me encanta la historia y matemáticas, son las dos cosas que me encantan. Y es por eso que siempre uno viendo fechas, muchos de nosotros, gente hasta el día de hoy celebra el 18 de septiembre, no sabe cuándo realmente fuimos libres, que fue en febrero, y hay un montón de cosas que la gente desconoce a veces de la historia, pero las fechas son para conmemorar, es para hacer memoria. Es como la Santa Cena para el cristiano. Hacemos Santa Cena para no olvidar lo que hizo Cristo por nosotros. Y la independencia también la celebramos para recordar lo que otros hombres hicieron por nosotros y dieron su vida, nos libertaron. Y sabemos que para poder llegar a ser independiente en aquellos tiempos tuvo que haber guerras, tuvo que morir gente en un periodo muy similar, inclusive a fechas. Hay muchos, por si acaso. Si ustedes hicieran un análisis de los países que celebran la independencia en el mes de septiembre, son varios, como que se pusieron todos de acuerdo en Latinoamérica para decir seamos independientes en septiembre. Y casi la mayoría de los países está celebrando en Latinoamérica la independencia. Y es lo mismo que sucede al otro lado, cuando buscaron la independencia de Inglaterra, hablando de los países, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países en África y así sucesivamente. Así que realmente estamos aquí donde la gente, hoy día la gente se acerca a ver los desfiles con mucho entusiasmo y realmente yo siempre me emociona estas fechas, por la historia, por todo lo que conlleva. Pero también hay que entender que somos libres o no. Somos libres. ¿En qué sentido somos libres hoy día de un país libre donde nosotros podemos andar democráticamente, inclusive sin depender de un reinado o un virreinado para los que estaban aquí en Chile hace muchos años atrás? Así que realmente damos gracias a Dios. Pero también hay mucha gente que está en la Pampilla, mucha gente a esta hora preparando ya algunas cosas para comer y hay mucha gente que todavía no entiende, que todavía no ha alcanzado su libertad. Nosotros celebramos una doble libertad. Somos libres, por si acaso, del pecado y somos libres también en su momento de una colonia que estuvo aquí. Así que realmente Chile realmente se independizó de España a su debido tiempo, el Señor sabía, pero ¿sabes qué? Esta independencia trajo guerras, trajo luchas, trajo batallas y recordamos a muchos de estos hombres en estas fechas. Así que quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Solamente decirte que podemos ser libres como país, pero hago una pregunta, ¿somos libres como persona? Pregunta, ¿somos libres como persona? Y va a depender de la mirada o hacia dónde estemos apuntando. Porque cuando hablamos de la libertad,
la podemos aplicar en muchas partes, en muchas áreas de nuestra vida, pero va a depender mucho de su contexto. Y en esta mañana quise hacer una reflexión en cuanto a la libertad. Estamos celebrando la libertad de nuestro país, la independencia. Pero también a mi cabeza también aparecía la libertad en dos conceptos más. Así que vamos a hablar de tres libertades. Entonces, cuando yo te pregunte a ti, ¿tú eres libre? Uno va a decir, ¿en cuál de las tres? Porque hay que entender que la libertad la tenemos a mirar como algo simplemente terrenal, pero va mucho más allá. El Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36, y le invito a leer conmigo, ¿les parece? Amén. Todos juntos, del versículo 34 al 36, leamos en esta mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que déjeme decirle que cuando el Señor estaba hablando en este concepto de la libertad, en especial cuando uno hace esta pregunta, ¿realmente somos libres? Pero realmente a la vez la Biblia nos va a decir que somos esclavos. ¿Y cómo un esclavo puede ser libre? Bueno, en su momento, tiempos atrás, existía la esclavitud. En mucho tiempo, por eso lamentablemente los países llegaron a ser independientes y lucharon por la independencia producto de la opresión de la esclavitud. Siempre ha sido lo que ha marcado la independencia, por si acaso. Rara vez a un país que estuvo en un lugar se le expulsó porque era buena onda, no, se le expulsó porque estaba trayendo esclavitud. Tuve la oportunidad de estar en un campo de esclavitud en Charleston, en los Estados Unidos, y les conté un día a ustedes, creo, ha sido una de mis experiencias más difíciles emocionalmente que he experimentado. Eso de que yo sé y ustedes no crean que yo soy medio, no sé ¿cómo podría decir? Místico, no. Pero cuando tuve la oportunidad de estar en las piezas donde estaban los esclavos que cosechaban algodón en Charleston, y realmente cuando tú entrabas, mi corazón se entristeció y me empecé como a apagar y me dio mucha pena ese día. Y se me acercó mi hijo, andaba con Benjamín ahí en Charleston, y mi hijo se me acercó, Benjamín, y me dice, papá, ¿sientes lo mismo que yo? Eso fue lo que me dijo. Y yo le dije, es increíble, lo mismo que estás sintiendo lo estoy sintiendo yo. Se sentía el mal, se sentía la tristeza. Y es por eso que justamente inclusive la independencia de los Estados Unidos, para los que no conocen, gran parte de su producto de por qué hay que luchar y lograr la independencia es producto de la esclavitud. Porque una parte de la mitad estaba a favor y la otra mitad estaba en contra. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Que la mayoría de los que estaban a favor eran cristianos. Y usted va a decir, ¿cómo, pastor? Sí, porque ellos tenían un concepto medio raro, donde decían que solo los escogidos de Dios eran los blancos. La predestinación, pero solo para los blancos. Es increíble cómo pueden ocupar la Escritura para poder hablar acerca de eso, pero gracias a Dios ese país fue libre, nosotros también, producto de lo mismo. Pero cuando aquí vemos aquí en el versículo donde el Señor nos está diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. Y ese esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, amén. Y el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces estamos hablando de aquí, cuando yo les pregunté, ¿de qué tipo de esclavitud? ¿De qué tipo de libertad? Fuimos libres de esclavos del pecado. Todo aquel que no confiesa a Jesucristo como su Salvador, lamentablemente estaba esclavo al pecado. Estaba amarrado al pecado y no podía hacer nada. Pero vino el Señor Jesucristo y vino a libertarnos del pecado. Y uno podría decir, pastor, somos realmente verdaderamente libres.
Pero mire lo que dijo después el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, por favor, versículo 16. Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Y aquí dice, sea el pecado para muerte, que esa es una libertad que alcanzamos en Cristo. Amén. Somos libres del pecado. Cristo nos libertó, entonces somos libres de la condenación. O sea, dice después, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Y qué quiere decir esto, mi hermano? Que sabes que la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos libres. No somos libres desde el momento en que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque ahora, ¿a quién obedecemos? A Cristo. ¿Y qué dice al principio? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo? ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de hacerle ver? Yo salí de la esclavitud del pecado. Soy libre de esa esclavitud porque le obedecía al príncipe de las tinieblas. Pero me pasé a obedecerle ¿a quién? A Cristo. Ahora que yo soy un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que es una esclavitud en obediencia. Es el que quiere, es el que se quiere someter. Pero realmente hoy día yo tengo un amo. Yo no sé si usted tiene un amo. Yo tengo un amo y ese amo se llama Jesucristo. Él es el que gobierna mi vida, es el que me dice qué tengo que hacer. Y las veces que yo me equivoco, a lo mejor mi amo me va a castigar y me va a disciplinar según Hebreos capítulo 12. Ese es a ese yo le sirvo. Y yo soy esclavo a él. Por eso cuando algo, la pregunta, ¿realmente somos libres? Pero también el Señor, no se olvide que el Señor siempre, desde la creación del mundo, antes de que usted naciera, el Señor siempre ha querido que usted sea libre de la naturaleza pecaminosa que va con nosotros, pero algún día desaparece. Mire lo que el Señor dijo en Isaías, por favor, 61. Isaías 61:1, un pasaje de un profeta hace muchos años atrás. Pero mire lo que dice el Señor. Porque es algo que nosotros también tenemos que declarar. Hoy día se está celebrando la independencia. Hoy día en muchos lugares se desfila para recordar las memorias. En muchos lugares se están dando homilías en cuanto a la libertad. El gobierno van a hacer sus cuentas y van a contarnos lo que está haciendo. Pero mire lo que dice el Señor también a nosotros. Dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado, ¿a qué dice? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué dice? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Déjeme decirle que todo eso es un acto simbólico de una persona perdida en Cristo. No conoce a Cristo. Y Isaías está diciendo que cada uno de nosotros fuimos, por si acaso en ese momento eran los profetas, anunciaban el Evangelio, era predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. ¿Cuál era el anuncio de las buenas nuevas en los tiempos de Isaías? Que algún día vendría un Mesías, un libertador. Eso es lo que anunciaba. Y es lo que ese libertador llegó. Ahora nosotros, ¿qué anunciamos? Que ese libertador ya nos libertó. Y que la gente necesita saber que somos libres del pecado. Por eso cuando vemos al profeta Isaías, es lo que cada uno de nosotros debería entender. Si hoy día nosotros celebramos, nos pegamos un pie de cueca, izamos la bandera, le cantamos a nuestra patria, recordamos lo que hizo el Señor con la libertad, pero ¿saben qué? Hay un montón de gente oprimida que está celebrando una libertad, que no es libertad. Hay un montón de gente hoy día cantándole a una bandera que cuando muera, lo más probable es que no vaya a la presencia de Dios.
están celebrando solo una libertad terrenal. Cuando el Señor quiere que alcancemos una libertad espiritual, pero también consiguiente de eso, nos volvamos esclavos por obediencia a nuestro Señor. Y yo sé, mi hermano, que esa promesa se cumplió. ¿Se ha cumplido esa promesa que estaba en Isaías? Mire, en Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Mire lo que dijo el escritor aquí, Lucas, lo que nos dice. Dice, a lo mejor usted va a decir, pastor, pero él mismo, sí, está haciendo memoria de esa profecía. Y lo que dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Lucas 4, 18. Ese era el anterior, pero es lo mismo. Lo leo mejor de aquí yo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles, ¿qué cosa? Hoy, 2000 años atrás, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 2000 años atrás se cumplió la libertad que el profeta Isaías anunciaba. Mi hermano, 2000 años de poder predicar libertad. Ya han pasado 2000 años que nosotros todavía podemos anunciar esa libertad. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que explicarle a la gente realmente para que sea libre? El Señor dijo en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, porque nos dio la palabra de Dios, Dios nos dejó todo para que nosotros, por si acaso, tengamos memoria. Siempre el escrito, siempre la historia se escribe en base a lo que se sabe. ¿Sabe que no se escribe historia en base a algo que no se sabe? ¿Sabe que no se escribe historia si no hay testigos? ¿Sabe que no se escribe historia si no hay registros? La historia se escribe sobre registros. Y déjeme decirle que en sus manos tiene el registro más grande que existe de historia, que es la Escritura. Y cuando el Señor nos muestra esto en la palabra de Dios, la gente tiende a decir, pero estas palabras las escribieron hombres. Yo he escuchado a mucha gente que a veces dice esas cosas. Y no creen en la Biblia, porque la escribieron hombres. Pero siempre yo digo, pero creen en Bernardo O'Higgins. ¿Y de dónde sacaron información de Bernardo O'Higgins? De un libro. ¿Escrito por quién? Por hombres. ¿Creen en Arturo Prat? ¿Y por qué creen en Arturo Prat? Por cartas escritas por él a su madre, a sus generales, escritas por hombres. Es interesante cómo la gente no quiere entender que la palabra de Dios no solamente es la palabra de Dios, sino que también es un registro histórico. Y nos cuenta la historia. Les contaba cuando estaba en Charleston, y hay en cada cabaña, cuando usted entra a las cabañas donde estaban los esclavos, tiene que haber sido la pieza, póngale usted una pieza de 3 metros de ancho por 6. Esa era una cabaña de esclavos y vivían 4 familias dentro. ¿Ya? 4 familias con sus hijos y todo, adentro de eso. A la mitad, no tan alto, era un solo, como su casa, pero en medio ellos paraban unos palos y ponían tablas para poder dormir la mitad arriba y la otra mitad abajo. La cocina estaba ahí mismo. Así que piense usted, 4 familias viviendo
en un lugar de 18 metros cuadrados. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención? Que estaban en los muros los registros de esa familia, los nombres y cuánto valían. Imagínese. Me acuerdo, había uno que valía $2,000. $2,000 en los tiempos de esclavitud. ¿Sabe por qué valía tanto ese esclavo? Porque habían otros que valían $10. Y preguntemos, intruso, me gusta la historia. ¿Y por qué se vale 2,000 y el resto vale nada? Es que se sabía matemática, sabía leer y manejaba varios idiomas. El conocimiento se le ponía a precio. Y ese que valía $10, ya sabemos que solo cosechaba algodón y a lo mejor ni hablaba. Interesante todo eso. Y en el registro al lado estaban los barcos que llegaban. Es una tristeza lo que les cuento, pero es la historia que allá siempre el americano ha registrado más historia que el mismo registro que tenemos nosotros. Es una pena de repente. Pero decía 18 de septiembre, zarpó el barco desde Inglaterra con 800 esclavos. Se desembarcan 80 esclavos. ¿Qué le dice a usted eso? El resto moría en el viaje. Por eso cuando hablamos de estas historias que yo le estoy contando, y aquí en nuestro país sucedió exactamente lo mismo, hubo tanto sacrificio para poder alcanzar y luchar una libertad. Nos admiramos de ese sacrificio, pero nos olvidamos a veces de un sacrificio mayor, que fue el de Dios entregando a su Hijo, a su Salvador. Por eso ahí en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a eso se llama, a eso le está diciendo el Señor, le está hablando a la libertad. Un discípulo es alguien verdaderamente libre. Porque hay mucha gente que cree en Cristo, hay mucha gente que viene a la iglesia, que ha recibido a Cristo como su Salvador, pero sigue todavía a esclavo a muchas cosas del mundo. En cambio, el verdadero libre en Cristo Jesús es alguien que vive los principios de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. Hay gente que recibió a Cristo como su Salvador, pero aún no es obediente a la verdad. Y si no es obediente a la verdad, lo más probable es que sea salvo para ir a la presencia de Dios, pero tiene una vida cautiva a este mundo. Y Dios quiere que seamos verdaderamente, ¿por qué habrá dicho verdaderamente libre? Es por lo que le estoy diciendo. Porque hay gente que alcanza libertad para salvación, pero no es una verdadera libertad de vida en Cristo Jesús. Así que en el versículo 12 del mismo capítulo, ¿por qué realmente tenemos que alcanzar la libertad? ¿Por qué realmente debemos ser verdaderamente libres? El Señor dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue o sigue la verdad no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se da cuenta que eso es obediencia a Dios? Cuando la palabra de Dios nos habla muchas veces a nosotros de estos conceptos de la luz, son puros conceptos metafóricos, donde el Señor nos está hablando de un concepto mayor, siempre hablando del corazón, del espíritu. Y hoy día, lamentablemente, muchos estamos celebrando un 18 de septiembre, pero no muchos pueden decir soy verdaderamente libre. Y te digo algo, tienes que alcanzar tu verdadera libertad. Y eso va a ser justamente siguiendo la luz y convertirnos nosotros justamente en creyentes y mantenernos en la luz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de ser libre, ninguna otra manera. Por eso, versículo 36,
De paso, lee esta semana Juan 8, porque sabe que no estamos moviéndome de Juan 8 y Juan 8 expresa mucho acerca de la libertad. Pero en Juan 8, versículo 36, mire lo que dice. Todos juntos, fuerte, ¿les parece? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Se da cuenta que la libertad la alcanzo por Cristo? Si el Hijo os libertare, no tú busques tu libertad, no otros van a luchar por tu libertad como lo hicieron en nuestro país, sino que el Hijo, así que si el Hijo os libertare, si Cristo realmente te liberta, tú eres un discípulo de Él, le sigues, seréis verdaderamente libres. Hermano, el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz, déjeme decirle que fue el día de nuestra independencia al pecado. Amén. Pero también fue el día donde Él se nos volvió nuestros amos, a los que quieren esa libertad. En los registros antiguos de la Escritura y la historia nos marca. Siempre en los Nuevos Testamentos, Pablo hablando acerca de la esclavitud. Y fue algo muy complejo, por si acaso, la esclavitud en los tiempos de que vino el Señor Jesucristo. No sé si usted se ha dado el tiempo algún día de hacer un análisis de la esclavitud en los tiempos de Cristo. Porque el pueblo, ¿qué quería? Con Barrabás y todo, ¿qué quería el pueblo? Libertad. Porque ¿quién estaba oprimiendo al pueblo judío? Roma. No se olvide que en este caso Israel o Jerusalén era una provincia romana, donde había un gobernador, donde habían gente que trabajaba para el gobierno y tenían en opresión. Es por eso que hubo una revuelta, para los que les gusta un poquito la historia, en el año 70 después de Cristo, hay una revuelta donde el pueblo judío se vuelca en contra del Imperio Romano. Y ahí había un emperador que controlaba toda la zona del Asia y parte del Oriente, y llamado Vespasiano. Y él tenía todo el control. Pero resulta que el pueblo judío en Roma era el que la llevaba, en Jerusalén era el que la llevaba. Y a la final terminan haciendo una revuelta y van en contra. Este emperador manda a su hijo, Tito. Si han escuchado la historia, algo tienen que ver los Titos. Interesante, Tito. Y manda este hijo y destruye Jerusalén completa y destruye lo que el Señor había anunciado, que no iba a quedar simbólicamente piedra sobre piedra en este templo, refiriéndose primeramente a su cuerpo, pero también refiriéndose al templo de Jerusalén. Esto está en Mateo capítulo 24, la profecía de la destrucción de Jerusalén. Año 70 después de Cristo. Y fue destruida. Y desde ese día en adelante hubo una persecución grande sobre el pueblo judío que se esparció por el mundo. Y después, cuando no fue suficiente con los cristianos, los judíos aparecieron contra los cristianos. Y ahí aparece uno de los grandes perseguidores, el famoso Nerón, el loco Nerón, que terminó quemando la ciudad. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos, pero había sido él. Y eso trajo más persecución y más muerte. Pero déjame decirle que esos hombres en aquellos tiempos no dudaron nunca en decir que no eran discípulos de Jesucristo. Estando en la hoguera, como Policarpo, cuando le prendieron fuego, le dijeron: no vas a morir quemado si tú dices que Jesucristo no es tu rey, sino Herodes es el rey. Y él dijo no, y le prendieron fuego. ¿Y saben qué? No se quemó. Y la historia dice que tuvieron que sacarlo y tuvieron que matarlo y atravesarlo con una espada.
porque el fuego no le hacía nada. Esos hombres entendían lo que realmente es justamente ser un esclavo del Señor Jesucristo. Así que mi hermano, el día en que Jesús murió en la cruz es el día de nuestra independencia. Pues Él vino a morir en una cruz por todo aquel que le recibe como su Señor y su Salvador personal. Si tú te convertiste inmediatamente ese día en Cristo, realmente fuiste libre del pecado. Pero también el día que lo recibimos, podemos decir que nos volvimos esclavos. Entonces, cuando partí esta enseñanza, yo podría decir la pregunta, ¿realmente somos libres? Depende si somos libres. Hay una independencia en cuanto al pecado, pero hay una dependencia en Cristo. Hay una independencia del ser salvo, pero si no sigues a Cristo, realmente no sois verdaderamente libres. Pero si eres obediente a Cristo, eres simplemente libre. Y como decía, y retomando para terminar lo que el apóstol Pablo habló de la esclavitud, fue muy complejo en aquellos años, porque déjeme decirle que nunca Pablo, sabiendo que había esclavitud, nos llamó a los esclavos en aquellos años a ser obedientes a vuestros amos, para testimonio a esos amos de que había un Cristo en el corazón de los esclavos. ¿Y sabe qué? Y habían algunos esclavos donde su amo se convertía y el amo le decía a su esclavo, yo no soy quien para tenerte de esclavo, tú eres igual que yo ante el Señor, así que quedas libre. ¿Saben qué hacían esos esclavos? Voluntariamente iban a la puerta, ponían su oreja en la puerta y con un punzón le perforaban su oreja para que le quedara un hoyito, una expansión. Pero esa expansión significaba que eran esclavos voluntarios. Estaban tan agradecidos de su amo que se marcaban para decirle a la sociedad, él es un buen amo. Y déjeme decirlo, que por eso Pablo nunca habló en contra de la esclavitud como tal, porque la decisión final de quién quiere ser esclavo o quién no, es de cada uno. Y usted voluntariamente, si quiere, es obediente a su amo, que es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, Señor. Hemos podido reflexionar de una forma muy breve una verdad tan grande en la Escritura. Yo sé, Padre mío, que nosotros no hicimos nada para poder ser libres. Y quizás también hablando de nuestra independencia, yo no hice nada para que este país, Chile, fuera libre. Pero nos trae a la memoria que hombres sacrificaron su vida, hombres murieron en batalla por alcanzar la libertad. Es exactamente igual a lo que podemos hablar de Jesucristo. A diferencia que no fueron muchos hombres, solo fue uno, y fue Dios mismo. Tomando forma de hombre, se despojó de sí mismo para entregarse en la cruz y nosotros alcanzáramos por decisión una libertad, pero a la vez ser esclavos voluntarios. Mi Señor, en este día te damos las gracias por todo lo que tú has hecho y en especial doy las gracias, Dios, por habernos hecho nacer en este país. Tú eres sabio y tú sabes por qué estuvimos aquí y estamos acá. Por eso, mi Señor, gracias por el país que nos has dado. Dios, rogamos y oramos por este país, por esta nación, tal cual como David lo mencionaba en el Salmo 32. Hay que orar y dar gracias por las naciones que Dios nos ha dado. Por eso, mi Señor, te damos las gracias por esta nueva celebración de la independencia de nuestro país. Realmente de poder estar gozando, Dios, de esa libertad. Pero también, Dios, pedimos que tú sigas interviniendo como tú quieras y sea tu voluntad
sobre nuestra nación. Sigue obrando en hombres, en los líderes de nuestra nación, independiente de lo que ellos creen, sus valores y principios que a veces son diferentes a los nuestros. Pero sabemos que tú también has ocupado a hombres, gobernantes, reyes, para que muchas veces ayuden al pueblo de Dios. Y estoy convencido de que no interesa al presidente que gobierne nuestro país. Si nosotros creemos y nos aferramos a ti, tú, Dios, te encargarás de todo. Así que Dios, gracias por cada autoridad que tenemos. Y bendice, Dios, este nuevo año de libertad. Pero también, Dios, gracias porque tú también nos has dado un desempeño quizás como los próceres de la patria, que ellos lucharon para que tú y yo fuéramos libres. Pero Dios también a nosotros nos ha llamado a que anunciemos esa libertad que hay en Cristo Jesús. Así que Dios, danos sabiduría, llénanos de valor, llénanos de gallardía, Dios, a la hora de predicar tu evangelio, con el caballero del almacén del vecindario, con mis amigos en el trabajo, con mis jefes, porque realmente así como fueron nuestros próceres, yo también perfectamente podría ser un prócer espiritual donde estoy anunciando una libertad que puede estar sobre las personas a través de Cristo Jesús. Así que gracias, Padre, por todo, y yo sé que no solo miramos la independencia de nuestro país, pero también tenemos que recordar que pertenecemos a una nueva patria, la patria celestial. Y esa es nuestra ciudadanía. Y aquí somos simplemente personas que estamos de paso. Gracias por todo, Padre. Bendice, cuida nuestras vidas, cuida a las familias de nuestra congregación. Y también aprovechando en esta oración, Padre mío, orar por unos hermanos allá en los Estados Unidos que en estos momentos están su esposa mirando las transmisiones como lo hacen cada vez, pero también su esposo en el día de hoy en una entrevista de trabajo. Dios obra en su vida y gracias, Dios, porque nos demuestra que no solamente estamos en este lugar anunciando el Evangelio, sino en diferentes partes del mundo. Así que oramos por esa familia, que tú hagas su obra en la vida de ellos y traigas tu voluntad sobre sus vidas. Bendice, Señor, este tiempo, tu palabra, cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.